Buenas tardes, compañeros. ¿Se escucha? Licenciado, buenas tardes. Licenciado, sí se escucha. Buenas tardes, licenciado. Por lo menos vi que ya que no se ahogaron y no se quemaron. A ver cómo estamos aquí. Bien. Ahí estamos. Ya estamos aquí, compañeros. No, no preocupados, sino que como ocupados viendo a ver quién se había quedado en Semana Santa en el puerto. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, licenciado, sí se escucha. Siento que hay unas partes donde no. Ok. Ahí está. Bien. Lo que teníamos para el día de hoy, para ir avanzando un poco, yo no sé quién de los compañeros se había animado a preguntarme quién iba a participar hoy primero, y cualquiera que levante la mano rápido. Pedimos. Buenas tardes, licenciado. Sí, Jennifer. No sé si podemos pasar nosotros de una vez. Sí, de una vez. Está bien. Buenas tardes, licenciado. Sí, vamos a pasar otros. También, ahí vamos, paciencia, Hugo. Gracias. No, soy en el grupo de Jennifer. Estamos bien todos. Ajá, sí, disculpe, sí. Te voy a presentar. Gracias. Usted tiene la palabra, Jennifer. Sí, licenciado. Mi compañero Hugo va a ser el primero en exponer. Está bien. Estamos esperando, Hugo. ¿Se escuchan, compañeros? No, ¿se escucha? No, es que perdón, se me había trabado un cacho, perdón, disculpe, licenciado. Habla un poquito alto, Hugo. ¿Me escucho? No sé si me escucha ahora. Sí, te escuchamos. Sí. Okay. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Nuestro tema principal será los pueblos indígenas y su participación en los procesos electorales. Okay. El proceso electoral debe ser de forma transparente, debe ser de forma equitativa para todas las personas que se postulan a ser electos, ya sean ya sean garífunas, mayas, ladinos o xincas, no importando el cargo que deseen desempeñar, si quieren ser presidentes, diputados o alcaldes, no debe haber ninguna característica que los discrimine de ninguna forma, ya sea por su vestimenta, origen o sexo, étnica o de donde provengan. Toda persona tiene el derecho de ser electo y de ser el derecho de poder votar. También debe ser el proceso electoral que debe ser un derecho para todos los ciudadanos de forma igualitaria e equitativa, no importando si son indígenas o si son ladinos. La visión del proceso electoral es orientar, fomentar e incrementar la participación de los ciudadanos en el voto y elecciones a candidatos para que sean responsables y de forma consciente. Debe ser democrático, no debe hacerse por obligación o coacción para votar a alguien en especial. Todas las personas tienen el derecho de participar, a tener un partido que los elija, que puedan obtener la ayuda del Estado, en el principal del Tribunal Supremo Electoral, para que puedan entender su campaña, para que puedan ver
lo que ellos quieren dar a conocer, no importando si son personas mayas. Ellos pueden también y tienen el derecho de participar, porque ellas también tienen la fortaleza y la capacidad para que puedan dar algo mejor a Guatemala, no importando las diferencias o que le quieren dar a las personas mayas. Las elecciones también son transparentes. Deben ser con equidad e igualdad para la población que emita el sufragio. Las fases del sistema electoral. Como primera fase es la postulación a un partido. Los partidos políticos deben inscribirse en los candidatos que van a presentar, y los requisitos principales como para ser presidente, en el caso de para ser presidente debe ser guatemalteco de origen, tener más de 45 años y una carrera universitaria. Pero si uno también se quiere postular para ser un alcalde, debe ser guatemalteco de origen también, estar en el goce de sus derechos, saber leer y escribir. Y en el caso de alcalde, no debe haber discriminación. No se dice en ninguna forma o en una ley que describa de que porque es maya no puede ejercer el derecho de alcalde, o porque es garífuna no puede ejercer el derecho de ser electo como presidente, sino que todas las personas pueden, si tienen esos requisitos que son los más indispensables, pueden ser electos y pueden también ejercer cualquiera de estos cargos. Como segunda fase es la campaña. La campaña es el plazo que es la propaganda que ellos dan para que ellos puedan dar a conocer lo que ellos quieren para Guatemala, qué es lo que ellos quieren, sus visiones, las propuestas, las iniciativas, lo que quieren hacer por Guatemala, qué es lo que quieren dar para Guatemala. Y todo eso lo tienen que demostrar de forma leal, sin coacciones, sin pagar, sin tener que pagar para un voto, sin tener que hacer algo incoherente para tener un voto, sino que debe ser de una forma leal y consciente de la persona que va a ser electa, para saber qué es lo que realmente es por Guatemala. Como tercera fase es la elección. En esta fase se destaca que el Tribunal Supremo Electoral llama a los ciudadanos para que sean empadronados para llegar a las urnas y poder votar conscientemente, sin coacciones. Algunas prohibiciones del proceso electoral. Está prohibido la distribución de licores, bebidas alcohólicas fermentadas en lugares públicos anterior de 24 horas. También es prohibido poder pagarle a una persona para que haga su voto, en especial por el candidato, antes de 24 horas de las elecciones. No se debe el elector nunca debe de pagar a la persona antes de 2 días de la votación para que vote específicamente para la persona con quien le ha pagado. Se prohíbe también el recurso de bienes del Estado para propaganda electoral, y otra de las prohibiciones de que no debe haber coacciones, no debe haber turbación al acto eleccionario, no, porque se han dado casos en los que hay lugares en donde están votando, se hacen un tumulto de personas y queman hasta los lugares. Todo eso debe estar prohibido y debe estar regulado por el proceso electoral. Y son delitos también, son delitos penales que también siguen en delitos electorales en el capítulo 5 del derecho penal. El derecho de los pueblos indígenas a la participación política. Ha pasado tanto tiempo y ha habido tantos, desde ahora que se ve, desde movimientos políticos, que se ha habido muy poca participación de los pueblos indígenas. No sé si ha sido exclusión política, discriminación culturalmente, marginados económicamente, lo han sido
y han sido una tardía incorporación del derecho al sufragio a las personas también, porque a veces se les considera alfabetas, se les considera de que no pueden ejercer un cargo, de porque por la etnia que tienen no pueden saber lo que necesita Guatemala, pero a veces todo eso ha sido una mentira porque hay muchas personas y todas las personas que son de un pueblo indígena están muy bien preparadas, saben mucho sobre leyes, saben sobre la Constitución, saben sobre lo que realmente necesita Guatemala, sabe lo que realmente toda persona desearía, como en salud, en seguridad, en educación. Todos ellos están inmersos en la realidad social que vive Guatemala, en especial las personas de pueblos indígenas saben lo que realmente quieren las personas que sufren en estos momentos, que tienen por una mala administración que ha sido este gobierno actual, y entonces ellos tienen la oportunidad, pero se les margina porque tienen miedo al cambio de los indígenas, porque ellos saben la realidad social de Guatemala, tanto económica, tanto como social, tanto como política, saben que necesitan un cambio, pero las personas saben que no necesita el cambio porque todas perderían, pero se les da una inclusión a las personas para que las personas puedan tener el derecho de votar, a ser votados sin discriminación étnica, racial, o que lo haga libremente sin presión social o marginación. Gracias. Sigue mi compañero. Solo una pregunta, Hugo. Sí, licenciado. Tu nombre es Hugo, ¿verdad? Porque en el trabajo sí. Tengo otro nombre diferente. Luis Manuel. Pero sí aparece Hugo. Sí, así es. Está bien entonces, no hay ningún problema. Sí. La compañera, por favor, tiene la palabra. Gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con nuestro tema, a mí me tocó la participación electoral, la participación política electoral de los pueblos indígenas. Hablando acerca de esto, fíjense que dice aquí, ¿por qué los pueblos indígenas deben tener participación electoral? La Constitución política tipifica que somos un país independiente y democrático, por lo que toda persona que cumpla los requisitos establecidos puede tener participación tanto políticamente como en el ámbito de emisión del voto. Asimismo, la democracia debe garantizar la libertad de opinión, igualdad y derechos en la participación. Leyendo esto y haciéndome esta pregunta, me puse a investigar un poco y indagar un poco más, y dice, fíjense que encontré algo bien interesante. Dice, Guatemala se ha convertido en el país con mayor proporción de población indígena en América Latina. Entre 2002 y 2018, la población indígena tuvo un crecimiento de 4 puntos en su peso poblacional, pasando de un 41% a un 44% de los pueblos indígenas, la cantidad que ha aumentado, la cantidad de proporción que ha aumentado el pueblo indígena dentro del país. Y aprovechando esto, fíjense, compañeros, aquí nos damos cuenta del peso y la responsabilidad que tienen los pueblos indígenas dentro de nuestro país, porque si se dan cuenta, según lo que dice esto, la proporción es bastante alta. Entonces, esto nos trae a la mente y decir, yo no me puedo creer tanto, nuestros pueblos indígenas tienen un gran peso dentro del país para votar, y muchos de nosotros a veces, no voy a ir a votar, es que si yo no voto, si yo no elijo al presidente, y se dan cuenta la cantidad de peso que tienen los pueblos dentro de Guatemala. Y aprovechando esto, les digo, votemos consciente y consecuentemente, porque tenemos una gran responsabilidad. Entonces, continuando con esto, nos damos cuenta que la proporción de los pueblos indígenas dentro de Guatemala creció bastante. Entonces, su participación es demasiado importante en todos estos procesos electorales que van. Dice aquí, históricamente en el país, la participación de los pueblos indígenas políticamente. La participación de los pueblos indígenas en Guatemala ha sido una constante lucha bajo el signo de opresión, segregación, exclusión. El racismo ha caracterizado y es notable al momento de su participación.
han excluido a muchos de nuestros hermanos dentro de la participación, de elegir a un presidente, a un partido político. No los han dejado participar como debería de ser. Los toman, los menosprecian, los discriminan por su manera de actuar, por su manera de vestir, por su manera de ser. Y eso no es permitido, no debería ser permitido acá en Guatemala. Entonces, dice, un sistema político electoral ideal se referiría a un sistema político electoral ideal si las condiciones estructurales que limitan a nuestro país y se obstaculizan la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones tanto en el ámbito nacional, electoral y local. En el sistema electoral se reflejan esas condiciones estructurales que limitan y obstaculizan la participación de los pueblos indígenas, como la toma de decisiones tanto en el ámbito nacional como en el local, aunque en este último caso, en la medida en que la población indígena sea mayoritaria, existirá más oportunidades de acceder a cargos públicos de elección. Aunque se ha obtenido algunos logros relevantes, requiere construcción de acuerdos políticos, sociales que mediante reformas a las leyes existentes e instauración de acciones afirmativas permitan avanzar hacia una democracia intercultural, cada día más representativa y participativa. Estas reformas constitucionales se reconoce como la identidad de los pueblos indígenas, como una multiétnica, pluricultural, durante estas luchas por la ratificación del Convenio 169. Hablando de este Convenio 169, desde su creación en 1919, la OIT ha presentado especial atención a la situación de los pueblos indígenas y tribales. En 1957 se optó un primer instrumento internacional vinculante, el Convenio número 107, sobre poblaciones indígenas y tribales en países independientes. En junio de 1989, la Confederación Internacional de Trabajo de la OIT adoptó la forma tripartita con su participación de los gobiernos organizacionales de empleadores y trabajadores. El convenio número 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes en el proceso de revisión del convenio. También fueron el convenio sobre los pueblos indígenas independientes fueron el resultado de la participación de grandes pueblos indígenas y tribales. La conferencia observó que en muchas partes del mundo esos pueblos no gozaban de los derechos e igualdad de grado en el resto de la población. Ni sus valores, ni sus costumbres y sus perspectivas estaban excluidas. Los pueblos indígenas y tribales en América Latina presentan hoy en día los peores indicadores socioeconómicos y laborales. La discriminación por origen étnico, racial, agrava las brechas de ingresos de manera radical. En este sentido, el convenio constituye una pieza clave en la acción de la OIT a favor de la justicia social. El objetivo reafirmado en el 2018 con la adopción de la declaración del Convenio 169 de los pueblos indígenas, la justicia para la globalización de una capacidad equitativa para todos los pueblos. Vamos a un poco de antecedentes. Si se dan cuenta, este convenio abre la brecha para que ellos puedan no estén tan excluidos y que puedan ingresar a una estandarización y puedan haber derechos equitativos para todos y ellos puedan tener más acceso, porque la exclusión ha venido desde mucho tiempo. Dice, la participación indígena se da por entendido la movilización social, guerra civil de 1976 y 1984, llamada así la crisis de Centroamérica. Aprovechando esto, para finalizar. En este marco puede también considerarse el intento por formar el primer partido indígena del país, el Frente Indígena Nacional, que posteriormente y ante la campaña negativa que se desató en su contra y que en el periodo que significaba un grave riesgo para la seguridad personal de sus promotores, se transformó en el Frente de Integración Nacional. Se intentó canalizar la dinámica de participación y movilización política desarrollada entre la población maya, dentro de un partido que representaba a esta población y les permitía competir electoralmente por mayores espacios de poder. Este intento no llegó a desarrollarse, sino que se autodisolvió en el marco de confrontación y cierre de espacios de participación política. En conclusión,
Si nos damos cuenta, la discriminación, la desinformación y la negación de participación electoral de nuestros pueblos indígenas ha dañado nuestra democracia en gran manera. Es para tomarlo en cuenta, es analizarlo, ver cómo ha sido excluido nuestro pueblo y poner manos a la obra como personas, como estudiantes de derecho que somos y como personas que necesitamos integrar a la sociedad, a cada una de las personas sin discriminarlos, sin tomar en cuenta su... Por mi parte, eso es todo. Les agradezco mucho la participación. Los dejo con mi compañero Manuel. Muchas gracias. Gracias, Mario. Buenas tardes, licenciado. Bueno, como ya dijo mi compañero, yo le hablaré acerca de la representación indígena en el Congreso de la República. Primero entendemos que la cuota de representación de este sector de la población en el Congreso de la República se encuentra por debajo de su presencia real, hecho que se pone en manifiesto la brecha en términos de exclusión política existente, teniendo en cuenta que es precisamente el Congreso la institución llamada a representar los intereses de la nación. Bueno, ahora continuamos con el tema que se deriva de todo esto, que son los obstáculos a la participación política electoral indígena. Bueno, como ya indicó mi compañero anteriormente, entendemos que participación política se refiere a toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o a influir en la formación política estatal. Dicha definición comprende acciones que buscan incidir sobre medidas de carácter general y particular en la vida política de un país a través de modos diversos como concurrir a votar, participar en campañas o comprometerse en actividades comunitarias o particulares a protesta. Ahora bien, para entender plenamente las dificultades de la población indígena en materia de participación política, señalamos la desigualdad de distribución de la población indígena en el país que se asenta mayoritariamente en el área rural. Asimismo, cabe recordar que los pueblos indígenas han sido víctimas desde la conquista, pasando por la colonia, hasta llegar al periodo republicano independiente, de diferentes políticas que le han negado su especificidad a través de medidas de asimilación forzada o de eliminación y genocidio, transformando en una minoría a una mayoría. ¿Me escucha, licenciado? Disculpe, el internet, no sé dónde me quedé. No, pero ahí está bien. Continúa, por favor. Bueno, como le comentaba, el Estado guatemalteco se constituyó como una entidad central y operó a través de la exclusión, imponiendo el modelo monoétnico y monocultural, con fuerte discriminación de los indígenas en materia de selección para los cargos de la administración pública, circunstancia que favoreció la permanencia de los mismos como un grupo subyugado. Todos estos son resquicios de estas prácticas que tristemente tradicionales han sufrido los indígenas y que se extienden hasta nuestros días a través de actitudes cotidianas particularmente fuertes en los indígenas. En 1954 se inicia un periodo contrarrevolucionario que combatió los movimientos indígenas antes referidos, y que sin embargo estas bases quedaron asentadas y listas para resurgir cuando fueran propiciadas y que continuaron por las necesidades de los pueblos originarios. En la década de 1960, la participación indígena pasó al movimiento insurgente, pese a las dudas generadas en un primer momento en la dirigencia revolucionaria sobre la posibilidad de la integración de los indígenas en la dialéctica de la lucha de las clases. Durante las décadas de 1970 y 1980, el endurecimiento de las políticas de contrainsurgencia llevó a un nuevo repliegue autoimpuesto de las demandas étnicas por la calificación de subversivas que se les asignó en el marco de la aplicación en América Latina. En este marco, de 1990 a 1995 se consolidaron nuevos movimientos indígenas, esta vez con su contenido y un continente indígena definido.
En la década del 90 se reagruparon los sectores étnicos provenientes de movimientos revolucionarios, sociales y religiosos. En 1992, año del 5º centenario del descubrimiento de América, los movimientos indígenas tomaron renovada fuerza, siendo percibidos como tales por la sociedad nacional e internacional, realizándose el Encuentro Continental de Pueblos Indígenas llevado a cabo en la ciudad de Quetzaltenango. Asimismo, cabe resaltar que en 1992 Rigoberta Menchú recibió el Premio Nobel de la Paz, galardón que sin duda lleva implícito el reconocimiento internacional de la legitimidad del reclamo indígena en Guatemala y en América Latina. Merece ser especialmente destacado que en 1995, año en el que el gobierno de Guatemala y la comandancia de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca suscribieron en México el Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, IP. El IP marca el inicio de un cambio de la actitud de la sociedad guatemalteca hacia los pueblos mayas, los que pasan de ser vistos como minoría a ser reconocidos como la mayoría del país. El IP ha conducido a un profundo cambio de actitud del movimiento maya. Los pueblos indígenas han dejado de ver al Estado como una contraparte hostil para buscar ahora su fortalecimiento, ya que este es el encargado de garantizar su plena ciudadanía. En el primer quinquenio de la década de 1990 surgió también la Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya, también conocida como COPMAGUA, instancia que agrupaba a diversos sectores indígenas con especificidad indígena propia. En 1996 se suscribieron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera y el Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Asimismo, es importante resaltar que la Constitución Política de la República del país se refiere a aspectos de la vida de los pueblos de los indígenas en sus artículos 66 al 70, así como el 136, 143 y en el artículo transitorio 18. El artículo 66 reconoce, aunque no con la amplitud y fuerza que el IP, la presencia de los pueblos indígenas en Guatemala. Eso sería todo, licenciado. Muchísimas gracias por su atención y a todos los compañeros también. Bien, quédate ahí. Ya concluimos. Yo tengo una claridad del esfuerzo que hicieron. Y es bastante, es importante, aunque a mi criterio, y ese es solo por tener en su haber, para el día de mañana algunos elementos un tanto más reflexivos de acción. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la problemática? Por cuanto que si tú ves la Constitución, ya lo hemos dicho, la Constitución es vigente pero no positiva. Sí, ahí están todos los postulados. Ahí está la libre participación de los pueblos, de los indígenas, de todos los guatemaltecos. No existe ninguna limitación ni ninguna prohibición. Estoy hablando en términos formales, que eso es lo que aparece ahí. Ahora, en cuanto al escenario demográfico de la cantidad poblacional, yo diría que tiene que ver todos los procesos de asimilación que han dado lugar. Y cuando me refiero a todos los procesos de asimilación, hay que recordar que el republicanismo, el sistema electoral, el término de la democracia son procesos de asimilación para los pueblos. Querramos o no querramos, estamos sentados aquí viendo elecciones, etcétera, etcétera. Hay escenarios pragmáticos donde, entre comillas, la mujer no participa, pero es la que gobierna en este país. Lo mismo, hay dirigentes indígenas en este país y que no gobiernan este país. Ahora, ahí es donde entra precisamente, y yo estoy bien claro, que el sistema
formalmente, históricamente, ha relegado a los pueblos indígenas en cuanto que no tiene las condiciones para sumarse, diríamos, a todo este contexto electoral o a programas de orden nacional. A mí, si me preguntan, yo analizo todos los partidos políticos, ninguno, ni la Telma Cabrera, no llenan estas expectativas que valoramos nosotros precisamente. El papel que juegan los pueblos como pueblos o como clase social, como campesinos, como obreros, como amas de casa. Pero está bien, vuelvo a insistir, este planteamiento que ustedes hicieron es un reto. Han escrito algunos algo y creo que ustedes están ahí asomando la cabeza, pero que para el día de mañana para ustedes puede ser esto un aliento para continuar un trabajo de investigación de ese tipo. De mi parte los felicito y un aplauso para todos. Buenas tardes, licenciado. ¿Podemos exponer nosotros? Vamos a ver. Sí, Kimberly. Vamos a dejar a Carlos, después Carlitos, por favor. Si no participan las mujeres, primero nos pegan. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, licenciado. Bueno, adelante, Kimberly. Es que ahora ya la mujer ya no cobra, si no pasa factura, ¿cómo es la cuestión? Ya no. Las mujeres facturan, dijo la Shakira. Bueno, ¿el trabajo de ustedes cuál es? Es la desaparición forzada en el municipio de Comalapa, del departamento de Chimaltenango. Por favor, empiece. Ok. Primero que nada, buenas tardes a todos, licenciado. El día de hoy, como les decía, vamos a exponer sobre el tema de la desaparición forzada en el municipio de Comalapa, del departamento de Chimaltenango. Primero que nada, ¿qué es la desaparición forzada? En otras palabras, la desaparición forzada es un arresto, un secuestro o una detención o cualquier forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado. Así como lo establece nuestro Código Penal en su artículo 201 ter, que también nos establece que todo esto no finaliza hasta su liberación. A continuación los dejo con un compañero. Gracias. Buenas tardes, compañeros, ¿me escuchan ahí? Sí, compañero. Gracias, licenciado. Pues buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Benjamín y es un gusto seguir la exposición con el tema de los aspectos generales sobre el municipio de San Juan Comalapa. Pues esto es más que nada para poder entender un poco y saber sobre este municipio antes de empezar a platicar, ¿verdad?, sobre lo que sucedió. Se conoce que este municipio se fundó en 1524 y cuenta con un área aproximada de 78 kilómetros cuadrados. Según los estudios del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, la división política de San Juan Comalapa se divide en un pueblo, 7 aldeas, 23 caseríos, 8 cerros y 24 ríos. La fiesta patronal de este municipio es el 24 de junio, que se hace en honor al santo patrono San Juan Bautista. En esta celebración tienen lugar distintas actividades, tales como veladas culturales, elección de la reina indígena Rumial Catinamit y desfiles hípicos. El siguiente tema que vamos a tocar sería el marco legal de la política. Pues como ustedes sabrán, los municipios se encuentran regulados en distintas leyes de la República, ¿verdad? Estas leyes establecen su organización, conformación de los órganos administrativos y demás, ¿verdad? Las principales leyes que rigen los municipios serían las siguientes. La Constitución Política de la República de Guatemala en el capítulo 7, titulado como Régimen Municipal. Los artículos 253 al 262. La ley electoral y de partidos políticos, definitivamente, ¿verdad?, para elegir a las autoridades que van a conducir el municipio. El Código Municipal, el decreto 12-2002 del Congreso de la República. Este decreto contiene normas aplicables a todos los municipios e inclusive se describen algunos procesos referentes a la creación de los municipios. En el decreto 1-87, asimismo del Congreso de la República, este regula el área laboral entre la municipalidad y los servidores públicos.
Entre estas leyes también se encuentra el decreto 14-2002, la Ley General de Descentralización. El uso de esta ley es para que el poder no se encuentre en las manos de pocas personas y así evitar problemas futuros, ¿verdad? Hablaremos también sobre algunos datos informativos, los cuales pues serían de ayuda para conocer aún más sobre los hechos en este municipio. El marco del 21 de junio es el Día Nacional contra la Desaparición Forzada. En este día pues se celebra el 20 y 21 de junio. La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, junto a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, entre otras organizaciones para los derechos humanos, se realizó el proceso de inhumación de 172 osamentas de víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno en los años 1960 hasta 1996. Comunicarte, la cual es la Asociación Guatemalteca para la Comunicación del Arte y la Cultura, acompañó a los familiares en la caravana desde la ciudad capital de Guatemala hasta San Juan Comalapa, donde fueron inhumados. Es de admirar este acto, pues es que hay más de 75 kilómetros entre estas dos locaciones. Aparte, vamos a hablar también sobre algunos antecedentes históricos de la práctica de la desaparición forzada en este municipio, el de San Juan Comalapa. Para empezar, vamos a hablar sobre el destacamento militar. Pues en este destacamento militar, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, ¿verdad?, por sus siglas, de ahora en adelante, CONAVIGUA, pidió que se hicieran excavaciones e investigaciones para encontrar a las personas desaparecidas, ya que se sabía que el ejército las había desaparecido y lo más probable es que los cuerpos estuvieran en el destacamento militar. La FAFG, o Fundación de Antropología Forense de Guatemala, atendió el llamado el 27 de agosto de 2003 y ese mismo día empezaron las excavaciones y se encontró la primera fosa. Aunque la FAFG dice que ya no pueden haber más fosas, hay familiares con víctimas aún a día de hoy desaparecidas que sospechan que detrás del muro, luego del memorial y en zonas aledañas pueden encontrarse más fosas todavía. Les comento, no existe información pública de lo siguiente que les voy a decir, y es que pues varios compañeros fueron presencialmente a este municipio para poder obtener información de primera mano. Se conoce que por medio de la FAFG se compró a un militar de alto rango una parte que correspondía a las trincheras. Los pobladores creen que hay muchos familiares afuera de los linderos de esta propiedad, pues, muchas fosas me refiero. Pues aparte, también vamos a hablar sobre algunos sucesos pues, trágicos, ¿verdad?, masacres que ocurrieron en este municipio. Entre ellas vamos a platicar solamente de 5, pues, pues sabemos que existieron más. Para empezar, la primera masacre fue en la cabecera municipal de San Juan Comalapa en los años 80, donde la policía judicial ejecutó a Florencio Apen junto a 6 miembros de su familia. La segunda masacre de la cual hablaremos ocurrió en la aldea Patzaj, donde el ejército de Guatemala bombardeó a su misma población, con aviones y helicópteros en enero de 1981. La tercera masacre se dio en Paxán. Miembros del ejército, al no lograr un objetivo militar, se abalanzaron en contra de Jacinto Catú, Eduardo Catú Cutzal, Juan de la Cruz y Simón Perén, que eran agricultores que simplemente cumplían con su trabajo, como lo hacían todos los días. También cabe mencionar que no fueron los únicos atacados en esta masacre. Sin embargo, y lastimosamente, fueron los únicos que pudieron identificar. En septiembre de 1981, en la aldea Siquín Sanaí, el ejército asesinó a 60 personas, también incluidas las que estaban reunidas en el centro religioso católico de la comunidad. En agosto de 1982, en Papumay, Senimaquín, miembros del EGP, por sus siglas Ejército Guerrillero de los Pobres, realizaron una masacre en la que murieron 40 personas, incluidas también las patrullas de autodefensa civil o EXPAC. En este punto, compañeros y licenciado, quisiera resaltar que estas masacres de las que pues hablamos el día de hoy pues sucedieron en San Juan Comalapa, solamente en este municipio. No estamos hablando de todo el departamento de Chimaltenango, tampoco estamos hablando de todo el país de Guatemala. Sabemos que los horrores sufridos en estas épocas fueron y siguen siendo lamentables, y lo más grave es que no se le da la importancia que merece. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar sobre las organizaciones que permitieron su funcionamiento. La Comisión Nacional para el Esclarecimiento Histórico atiende la solicitud de CONAVIGUA
y procede los trámites necesarios para poder adquirir el terreno o la propiedad donde había estado asentado el campamento militar. Siendo propiedad de un militar de alto rango, se dio a vender únicamente la parte de las trincheras, y es el lugar y es la información que se tiene de eso. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala se encargó de hacer los análisis científicos y lograron desmentir, lastimosamente, ¿verdad? Lograron desmentir la versión que el ejército del Estado de Guatemala sostenía de que las víctimas que se encontraron ahí habían sido del terremoto. La Coordinadora Nacional de Vidas de Guatemala, CONAVIGUA, buscó, indagó, brindó información sobre los desaparecidos. En el 2003 se inicia el proceso de realizar el listado de cuerpos o de personas desaparecidas. Aquí hay un dato importante. El antropólogo florense Clyde Snow, él fue y ha sido el fundador, por decirlo de esta manera, de aplicar las ciencias forenses en investigaciones de violaciones de derechos humanos en toda Latinoamérica. Cuando llega a sus oídos de que en Guatemala ya se había logrado obtener una propiedad donde se iban a hacer las excavaciones, él voluntariamente se ofreció y viajó a Guatemala. Aquí podemos ver en la imagen 1, que es la placa memorial. Este es un centro memorial. Es un dato importante acá, y es triste decirlo de esta manera, pero el lugar es un centro memorial, pero tiene que estar acompañado siempre que es un centro memorial, pero a la vez es un centro ceremonial. No se le puede quitar esa palabra, porque al usarlo únicamente como centro memorial es que el Estado estuviera aceptando que sucedieron estas masacres, ¿verdad? En la segunda placa es la donde está representada la parte de la tumba del arqueólogo Klein, que él solicitó que a la hora de morir quería que fuera enterrado en San Juan Comalapa, que esa fue su voluntad y así se hizo. Siguiente, por favor. Esta es la forma como se registran los cuerpos. Los cuerpos se registran por medio de un código. Se hacen muestras, se toman muestras de ADN y se registran por medio de un código. Los familiares, quienes sospechan de desaparición en este lugar, prestan su prueba de ADN, se hace la comparación y se procede a colocar la placa distintiva ya con nombre, ¿verdad? O bien entregar el cuerpo. El día que nosotros estábamos allá en el lugar, acaban de haber entregado un cuerpo. Yo tuve la oportunidad de platicar con uno de los señores familiares a los que entregaron el cuerpo, y él se acercó a mí. Yo estaba tomando las fotografías. Todo lo que usted ve aquí nosotros lo tomamos, nada bajado de internet, ¿verdad? Estas fotografías y esta información nosotros la fuimos a traer de primera mano. Esta persona se me acerca y me dice, ¿qué hace usted acá? Pues yo le digo, pues venimos a hacer una investigación de tal y tal curso, de tal y tal universidad. Y me dice, ¿y eso en qué nos beneficia? Entonces yo le digo, pues lo que nosotros están haciendo en la universidad, en el curso que llevamos de Derecho de los Pueblos Indígenas, que es uno de los cursos más nuevos de la universidad, es concientizar al cuerpo jurista, a los alumnos universitarios, sobre la realidad de lo que ha sucedido en Guatemala. Claro, para todos no hay mucho interés. Vemos muchos muros aún así, sin nombres, porque los nietos ya no tienen el interés, ya no les interesa saber qué pasó con el familiar. Entonces me decía, aquí hay algo importante, y hablo un poco de la asimilación, licenciado. Algo importante, me dice, han querido hacernos creer que esto es normal. Sí. Siguiente, por favor. Este es el muro, es el muro memorial, donde se encuentra el nombre de 6.041 personas desaparecidas durante el conflicto armado en todo Guatemala. Están clasificados por nombre y departamento. Cabe la pena y vale la pena mencionar que acá en San Juan Comalapa en las fosas comunes se encontraron personas de una maestra de Izabal, se encontró un estudiante del departamento de Guatemala. Aún hay mucho por
por confirmar, por nombres por confirmar, personas por confirmar. Si ustedes lo ven ven únicamente la fotografía, a lo mejor no les provoque un sentimiento tan fuerte como estando uno ahí, estando uno en el lugar. Estaba platicando yo con este señor cuando los otros compañeros que fuimos a la visita se empezaron a acercar. Él se retiró, él se fue, porque esta información aún no la pueden ellos brindar con mucha facilidad. No tienen libertad para hacerlo. Aún existe represión. Por ejemplo, nos comentaba la persona, le vamos a decir X, que se encarga de cuidar esta parte, de que él recibe amenazas constantemente de muerte, donde le dicen que deje abierto el lugar. La represión aún existe, pues, esa parte de represión, y como le decía anteriormente, licenciado, esa parte de que quieren que se asimile de que era algo normal, que fue algo natural, que en toda Latinoamérica había sucedido, y Guatemala no es la excepción. Siguiente, por favor. Existe registro únicamente de 2 fosas allá, pero cuando uno va al lugar, hay 3 expuestas. La tercera no tienen con exactitud, no saben el número de las personas que encontraron, por lo cual no la tienen registrada, pero en la figura 1, en el orden que aparece, encontró una familia de 5 personas, era una familia completa, envueltos en sábanas, envueltos en nylon, con cuerdas, con sogas en el cuello y con señales de estrangulación, de estrangulamiento y con tiros de gracia. En la segunda se encontró un grupo de 10 personas que no eran familiares, y ahí se encontraba una maestra. Y la fosa número 3, que es la que encontramos al centro, esa es la de la que no se tiene información, pero aún sigue expuesta. Mencionando también nuevamente la parte de que esta era el área que pertenecía únicamente a las trincheras. Solo las trincheras del campamento militar. Siguiente, por favor. Este es el orden, ¿verdad? Y los números, como se encontraron, las cantidades de personas por edad, por sexo. Hasta había 48 personas se habían encontrado hasta el 2008. El 2022 ya se habían identificado 148. Pero aún hay pendientes, muchas personas pendientes que no han sido reconocidas. Y como les decía anteriormente, que la familia ya no le interesa. O sea, yo pienso, nosotros creemos como grupo de que nuestra obligación es informar que esto existe. Yo los invito a que cuando puedan ir, pues visítenlo con todo el respeto y que merece el lugar, pero sabiendo que esto es historia de Guatemala y que aún hay dolor por eso. Nosotros estamos muy alejados, muy separados posiblemente de la situación que se vivió, pero eso es parte de Guatemala y nosotros somos Guatemala, pues, ¿verdad? Siguiente, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Salón Limajay. Se conoce como Casa Grande. Durante nuestra visita observamos pinturas de jaguares, quetzales, tecolotes, que en el área de adentro realizan lo que es actos ceremoniales. A un costado del salón se encuentran cruces con los nombres de los fallecidos ya encontrados, elaboradas por los mismos familiares. Ese día que nosotros estuvimos en la visita, que pues tuve la oportunidad de participar yendo allá con los compañeros, habían personas que llevaban sus propias cruces elaboradas, ya que le habían entregado los restos de su familiar desaparecido. Muchas gracias. Mural histórico de San Juan Comalapa, departamento de Chimaltenango. Este mural marca el desarrollo del pueblo de Comalapa y es considerada la cuna de la pintura primitiva en Guatemala, también como el arte naí. Este mural hace una revisión histórica del lugar, costumbres y tradiciones indígenas del Cachiquén, el cual mide y contiene 400 metros cuadrados de pintura, y este contiene la vida cotidiana del pueblo, como la denuncia de las atrocidades cometidas en contra del pueblo y cómo ver el futuro sin olvidar el pasado.
Este se ejecutó por fondos internacionales del Proyecto de Cultura de Paz de la UNESCO y dirigido por la generación adulta, que fue la víctima directa de la opresión del conflicto armado interno. Siguiente diapositiva, por favor. Las 5 piedras y su cosmovisión maya. En este destacamento militar del departamento de Chimaltenango habían colonias y a través de las excavaciones se encontraron vasijas prehispánicas y 5 rocas. Las primeras 4 están en el centro de Comalapa, las cuales forman los 4 puntos cardenales, y la quinta la encontramos en la entrada de la Universidad de San Carlos, del lado del periférico. Su cosmovisión maya es: todo es sagrado, el maíz es parte de la vida, todo tiene huinaquil, huinac, que se refiere a la vida, imagen, corazón y espíritu, todo lo que compartimos los seres vivos del universo. Todo tiene rajahual, que es padre y madre. Siguiente diapositiva. Como militares reconocidos e involucrados, tenemos al ex jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía, Gustavo Adolfo Bolívar Blanco, y Víctor Augusto Vázquez Echeverría, coronel de infantería y comandante de la zona militar del Departamento Central de Chimaltenango, y el expresidente Efraín Ríos Montt. Siguiente diapositiva. ¿Quiénes han sido perseguidos por buscar la justicia del conflicto armado interno? Tenemos a la Comisión Nacional de Búsqueda y Localización de las Personas Desaparecidas, el cual su objetivo es conocer la verdad y los responsables de tal crimen. El juez del juzgado de alto riesgo, Miguel Ángel Gálvez, ha sido perseguido por dar juicio en el caso del diario militar en el año 80 a los militares ya mencionados. Ahí estamos. En los años de 1983 y 1985, que ha tomado como evidencia el diario militar o dossier de la muerte. El juez de Guatemala ha procesado 2 militares ya mencionados, al ex jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía y al coronel de infantería y comandante de la zona militar del Departamento Central de Chimaltenango, y a Ríos Montt al juicio de cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad en el año 2002. Y también tenemos a las mujeres que dieron los pasos a este movimiento en la búsqueda de los suyos, las cuales también a algunas fueron arrebatadas la vida brutalmente. Siguiente diapositiva. Licenciado, tengo un testimonio muy personal de parte de mi madre, la cual le he pedido que si ella podría contar de lo que ella padeció en el conflicto armado interno. Sí. Entonces el tiempo es de ella. Solo espero ahí sí que es muy, recordar este tiempo para ella es demasiado fuerte, la verdad. Está bien y le agradecemos mucho, y a ti también. Gracias. ¿Mamá? Sí, no tienes encendida la cámara. Solo digo, sí. Buenas tardes, los licenciados. ¿Nombre no doy? Voy a hablar lo que yo viví, ¿verdad? Porque allí en la área, en Cuarto Centro, donde yo crecí, empezó la matanza con don Manuel Zapeta, con 2 estudiantes. Los estudiantes los dejaron en su lado. Desde ahí empezó el primer día, empezaron a matar a la gente que tienen. Familia por familia, familia por familia. Al año después llegaron con nosotros. Me acuerdo su silbido, que nunca se me olvida. Fue a las 9 de la noche, el día jueves. Entraron, dijeron: María, hoy te toca. Entraron, agarraron a mi mamá. Y cuando agarraron a mi mamá, pues mi hermano se escapó. Y atrás de mi hermano, yo me escapé. Mi hermano salió y yo me fui revolcando en una bajada. Y cuando yo sube en la parte de mis vecinos, estaba la pareja, estaba doña Genia Domingo. Yo era una niña de 9 años, pero dije yo, ellos estaban con ellos. Entonces me dijeron: vení, te vas con nosotros. Se les metió la gente, fueron sus palabras. Pero yo era una niña que yo sabía que ellos estaban ahí. Y de ahí empezaron a buscarnos, nos pidieron 40,000 ese día. Entonces mis hermanos mayores lo que hicieron,
ofreciera las vacas, las ovejas, los coches y los animales, las gallinas, todo lo que tenían, nos ofrecieron, dijeron, no, nosotros queremos pisto porque sabemos que ustedes tienen dinero. No, dijeron mis hermanas, llevan todos los animales, nosotros dinero no tenemos. Y la sorpresa de que tenía mi madre el oro y la plata, se lo llevaron el costal completo. Y de ahí se quedaron tranquilos. A los 8 días regresamos, queremos los 40,000. Y a mí se me metió la idea de que como yo vi que balacearan a mi mamá, empecé a contar los muertos. Mi mamá, mis 3 hermanas, mis 4 hermanos, 3 hermanas y un hermano y 2 sobrinos, 7 muertos. Así, mire, los ancianos de esas, a las 9 de la noche, que no se me olvida, para mí, toda la noche fue 1 hora. 1 hora fue, y sale la sorpresa, los vecinos me dicen, ve a las 4:30, ve, ve, si los mataron, bueno, si no, pues los venís a avisar. Y nosotros vamos a ir a enterrarlo. Mire, qué palabras tan duras que fue. Yo, como le digo a mi hija, fue duro porque yo lo viví y después empezamos a dormir en el monte y lo siguieron un día. Mi mamá se fue en un barranco con todo mi hermano y mis 3 hermanos. Yo sí, no, porque yo conocí en esa extravía. Ahora fecha mi hermana quedó renca por toda su vida, era como que fuera patatín para caminar, pero es la golpiza de que... Y de ahí los dormimos en el monte. Después al tiempo los venimos acá y al venir aquí cambiamos nombre porque para que por el miedo que los iban a encontrar, ¿verdad? Y de ahí, miren, cada uno por su lado. Ya de vieja, ya con hijos, cuando los encontramos, llamaron a mi cuñado, que apartamenta, él es aquí en Chelsea, que primer centro, mandaron un telegrama, dijeron, Martín, llegas porque tu hermana mayor está entre la vida y la muerte. Llega mi pobre cuñado, cuando llega mi cuñado, la sorpresa que recibió que la hermana no estaba enferma. Y cuando le dijo a su hermana, ve hermano, porque están matando hombres, solo varones están matando. No, dijo, voy a hacer mi cosecha, ¿verdad? Limpió su cosecha de maíz y frijol, lo traía. Y la sorpresa que en el parque de Quiché lo secuestraron a mi cuñada delante de mi hermano, lo amarraron a su marido, lo tiraron en un pico plan. Y ya no supimos nada de él. Ha pasado 40 años cuando fue la licenciada, pero la tengo en la mente todo lo que pasó porque yo lo viví. Es doloroso cada vez cuando hablo y lloro. Y gracias por el tiempo que me dio para escucharme. Yo voy a interrumpirlos. Ahí estamos, ¿verdad, Daniela? Daniela. Sí, licenciado. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, licenciado. Yo no sé si ya terminamos, pero en todo caso creo que es suficiente el escenario que tenemos. ¿Qué puedo decir? He estado en estos escenarios toda mi vida. Bueno, me refiero a toda mi vida porque yo nunca he estudiado de día. He sido trabajador toda mi vida. Siempre he sido estudiante de la nocturna. Y tengo bien claro en todo este proceso muchos escenarios de las cuales yo viví, de las cuales me permití ser de alguna manera testigo. Pero escenarios tan crueles, tan crudos, tan perversos, como el que cuenta tu hermosa madre, que todavía la tienes, comentando que aquí viene lo que más me duele, una criatura de 9 años, ser parte de un acto que no tiene medida en la crueldad.
pueden imaginar a tu madre, una niña, asumiendo responsabilidades de madurez, asumiendo actitudes fuera de ese contexto hasta de cambiarse el nombre. Pero va para todos los compañeros. El trabajo de los compañeros no se puede quedar por un lado, bajo ningún punto de vista, y que reafirma precisamente el relato de la distinguida señora, y es en extremo de que hay una respuesta en el pueblo de Comalapa de gritarle al mundo: aquí estamos presentes, aquí tenemos toda una historia, y todavía no hemos podido resolver ese escenario tan cruel, tan fuera de proporción. Y por supuesto, y eso que solo estoy hablando de un solo pueblo, y estamos hablando que solo Río Montt desapareció más de 600 pueblos, y ahí es donde se suma. Por eso es que yo sé que todos los que estamos aquí al frente somos jóvenes, pero Guatemala tiene una historia bien difícil que hay que resolverla, que hay que estar presente en eso. Voy a darle la palabra a Henry antes de sí, Henry, el inicio, es del mismo tema. Daniela. Sí, licenciado, sí soy parte del grupo que está ahorita exponiendo. Solo quería agregar de que el día que andábamos nosotros ahí se encontraban unos genetistas mexicanos que han estado colaborando con toda esta situación, y los comentarios de unos de ellos, tanto como de la persona encargada del lugar, es de que han venido de Haití, han venido de Argentina, Perú, han venido de Venezuela, han venido de Argentina, han venido de Chile, de Sudáfrica, han venido de África. Y el comentario que ellos han hecho ellos es que en Guatemala estamos avanzados. Dice, tienen un avance enorme. Solo con el puro tema de tener un sitio memorial. Así es. Gracias, era mi comentario, era lo que quería agregar, licenciado. Gracias, me parece bien tu comentario, porque ese es lo que dije. Un solo pueblo alzando la voz, aquí estamos. Todavía estamos levantando la mano y todavía tenemos la dicha, porque es una dicha cruel, el saber en detalle algún escenario de la mamá de nuestra compañera, que me duele en el alma. De lo que más me duele, vuelvo a insistir, es que no hay reparaciones a las víctimas. ¿Y qué se le puede reparar a quien en aquel momento 9 años, para la edad que tiene? ¿Y qué reparación puede haber en eso? Un dolor inmenso. Así es que un aplauso para los compañeros. Perfecto, Sí, licenciado, de que nuestro trabajo es de Comalapa y nosotros somos originarios de Quiché. Todo este suceso que pasó no solo fue en un departamento, sino fue casi en todos los departamentos de Guatemala. Y ver de que cuando yo le comenté a mi mamá si nos podía apoyar en esto, su respuesta de primero fue: no me van a conocer o no va a haber cámaras encendidas por el miedo que ellos aún. Claro, por supuesto. Pero muchas gracias a él, muchas gracias a ti, a toda tu familia. Y desafortunadamente, espero que esta participación le quede grabado al resto de compañeros para que vean de que los temas y los procesos en el cual se nos ha asimilado todo lo que tenemos ha llegado hasta estos extremos profundos. Bueno, no voy a continuar más porque si no salimos de lo que tenemos. Muchas gracias, y gracias a tu señora madre, y con todo mi corazón para ella, por favor. Y en nombre de la facultad y de la Universidad de San Carlos, y me atrevo a decirle que en nombre del pueblo de Guatemala, aunque no me lo crean,
Habemos algunas personas que tenemos alguna legitimidad para hablar. Yo tengo algunas características de esa naturaleza. Entonces, mi corazón para tu señora madre y toda tu familia. Vamos a pasar al otro grupo. ¿A quién le corresponde? Licenciado, vamos a presentar nosotros el tema. ¿Quién nos corresponde? Acceso de los pueblos indígenas a la justicia en Guatemala. ¿Quién va a hablar? Aló, ¿se me escucha? Benjamín. Ya se está presentando. Así es. Vamos a presentar el tema acceso de los pueblos indígenas a la justicia en Guatemala. Este es un tema muy interesante porque hablamos sobre un problema social que se lleva hoy en día y ha pasado también en el pasado y sigue, y no se toman cartas en el asunto para mejorarlo. El acceso de la justicia de los pueblos indígenas en Guatemala muchas veces tiene factores como roces por el idioma, la dificultad por las lejanías, por la geografía, por la poca accesibilidad, igual que la economía, de acceder a poner una denuncia, de acceder a tribunales, y estos procesos terminan siendo imposibles para los pueblos indígenas. Primero vamos a contextualizar, iniciando y explicando qué es Guatemala. Guatemala es un país muy diverso, es muy rico, por eso es hermoso. Es un país multilingüe, pluricultural y multiétnico. Cuando nos referimos a multilingüe, quiere decir que tenemos muchos idiomas, específicamente 25, 22 de origen maya, el idioma xinca que está casi extinto, el idioma garífuna creol y el español como idioma oficial. Esto hace de que los pueblos estén divididos muchas veces con esta barrera de un idioma indígena al idioma español, ya que muchas veces el sistema jurídico está en español y son pocas las innovaciones que se hacen para que se traduzca o para que las personas tengan el acceso por el idioma. También Guatemala es un país pluricultural. ¿Qué quiere decir esto? La cultura no tiene fronteras. El país es muy diverso en su cultura, ya que cada pueblo tiene diferentes tradiciones, diferentes costumbres, con el hecho desde la comida, las festividades, los santos, las creencias. También Guatemala es multiétnico, porque hay distintas etnias, la garífuna, la xinca, la maya y la ladina. Específicamente nos vamos a concentrar hoy en los pueblos de origen maya, los pueblos indígenas, que estos muchas veces radican en el occidente del país, como conocemos Ololá, Totonicapán, Chimaltenango, Huetenango, San Marcos, que son pueblos quiché, son pueblos que han sufrido bastante, pero son muy luchadores. Ahora, ¿pueden pasar a la siguiente presentación, por favor? Guatemala es muy importante con sus pueblos indígenas, iniciando con la cosmovisión. En pocas palabras, la cosmovisión es la forma en la que se entiende al mundo, es la forma en la que le damos la comprensión de qué es lo que está sucediendo. En los pueblos indígenas, por ejemplo, tenemos el Popol Vuh, en el cual se explica la creación con los hombres de maíz, se explica la creación de la luna y el sol con los hermanos Unacú. Tenemos también bastantes tradiciones como cuentos, bastantes tradiciones que llevan al día de hoy existiendo, como las ceremonias mayas, que tienen significados importantes. Por eso los pueblos son muy hermosos, porque tienen una cultura milenaria que nosotros debemos sentirnos orgullosos porque es nuestro origen. También ahora hablamos un poquito de su economía. La economía de los pueblos indígenas lastimosamente se ha visto mermada por las empresas internacionales que llegan al país, por esta comida rápida, porque principalmente tienen unos ingresos que vienen por la agricultura. La agricultura con el café, con el maíz, con el frijol, con el cardamomo, y otra parte que sería el 8% con el comercio, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos la terminal, que es la central de abasto moderno del país, donde se mueve mucho dinero, y principalmente son pueblos indígenas que emigran a la ciudad para lograr sostenerse. También la manufactura, las actividades importantes, por ejemplo, el turismo y las artesanías, y de esto sobreviven. Y regresando a lo mismo, muchas veces esto hace que no tengan la capacidad económica suficiente para acceder a la justicia, no de forma que se les niega la ley, sino se les dificulta seguir con el proceso, el transporte, el hospedaje, los viáticos, pagar un representante.
Las organizaciones. La organización de los pueblos indígenas es milenaria, es muy hermosa. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los 48 cantones, que es un pueblo muy organizado y no se tiene un origen claro, ya que es de mucho tiempo y se tiene ¿cómo le podríamos llamar? Tiene muchas historias en el pasado, por ejemplo, Atanasiutzul. Tenemos también la lucha de 1944, lastimosamente, ¿verdad? El conflicto armado interno donde los pueblos sufrieron una devastación increíble, que realmente sí es un genocidio, porque pueblos y pueblos dejaron de existir, desaparecieron, y al día de hoy no han sido resarcidos, y tienen una deuda social, el pueblo. Tenemos esa deuda social con ellos, e incluso al día de hoy, aún habiendo sufrido eso, sufren con el racismo, sufren con la discriminación, sufren con la segregación y con el clasismo. Ahora, dando un poco más como del lado estadístico, si pueden pasar a la siguiente presentación. Un dato estadístico, un censo, sirve para hacer un diagnóstico de la sociedad, guatemalteca. Principalmente los datos que voy a presentar son del censo del 2018, que probablemente ya es algo viejito, pero aún en día de hoy nos revela datos importantes. Por ejemplo, que el 48.5% de la población es hombres, el 51.5% es mujeres. También, como pueden ver en la presentación, hay una pirámide. Esta es una pirámide de edad, la cual refleja que la población joven, específicamente de 15 a 19 años, es la más abundante en el país. Esto es bueno, ya que los jóvenes son los que predominan, son los que se van a encargar del futuro, son los que están con mayor población. Si pueden ver, la gente de 80 a 84 años es bastante poca. Entonces esto es muy bueno para nosotros. También podemos ver, por ejemplo, que los departamentos que concentran menos población son el Progreso, Zacapa, Baja Verapaz, y los que presentan un incremento más grande son Alta Verapaz, Petén, Quiché, y esto muchas veces es por la misma tradición, la misma costumbre en los pueblos de tener muchos hijos. También hay datos, por ejemplo, del promedio de hijos, y el promedio de hijos, por ejemplo, en Quiché es el más grande, es de 3.6 por mujer, y el promedio más bajo es Guatemala, con 2.5 por mujer. Esto refleja lo mismo, que el pueblo indígena cada vez crece y crece más. Por eso no debemos dejar de darle esta solución, porque no van a desaparecer, más bien van a ser más, y es algo bueno. Podemos seguir con el siguiente compañero. Muy buenas tardes, licenciado. El día de hoy les voy a hablar sobre la importancia que tienen los pueblos indígenas en nuestro país. Como bien sabemos, Guatemala está formado por una amplia diversidad de cultura que enriquece en general a todo el país de guatemaltecos. Podemos manifestar la importancia que tienen los pueblos indígenas en nuestro país, pues por la cultura de cada pueblo, ¿verdad? Cada pueblo, como bien sabemos, tiene su propio idioma, su propia cultura, costumbres y tradiciones. Es eso lo que identifica bien a cada pueblo. En Guatemala contamos con 4 pueblos o 4 etnias, si lo queremos ver, que sería la maya, la xinca, la garífuna y los mestizos. Bien, los pueblos indígenas se sienten conectados con la naturaleza y se sienten parte del sistema en el que viven. Los recursos naturales son considerados como una propiedad compartida y son respetadas como tal. Mediante la protección de los recursos naturales como los bosques, los ríos y muchas comunidades indígenas ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. Ahora hablaremos sobre los casos formales con los que se han violado los pueblos indígenas. Como bien sabemos, uno de los casos más conocidos ha sido el genocidio maya. Durante la década de 1980, Guatemala vivió una guerra civil que dejó un saldo de más de 200,000 muertos y desaparecidos. Durante este conflicto se llevó a cabo el genocidio contra los pueblos mayas.
en el que se estima que fueron asesinados alrededor de más de 200,000 indígenas. Este genocidio incluyó en el uso de torturas, violaciones, el desplazamiento forzado y el asesinato de civiles. Y también tenemos la responsable de las violaciones, que fue encabezado como todos sabemos, por el general Efraín Ríos Montt, quien ha sido considerado el dictador más cruel de Guatemala. Si bien sabemos que en su periodo en el que él gobernó el país, fueron donde más denigraron los derechos humanos, más se violaron a los derechos y la integridad de cada persona, ¿verdad? Hubieron tantas muertes, violaciones, humillaciones hacia cada una de las personas. Hablamos también un poquito sobre cómo surgen los indígenas. Para empezar, los pueblos indígenas siempre han sufrido de discriminación, como bien ya lo estábamos hablando anteriormente, la marginación social, y este es un problema constante en Guatemala. Todas estas situaciones hacen que la sociedad guatemalteca se estanque y no pueda avanzar. Lastimosamente, el ser pobre e indígena en Guatemala también significa vivir predominante en el medio rural, dedicarse principal y a las actividades agrícolas, es ser gran medida de analfabetismo, tener índices de escolaridad inferiores. Son cosas que muchas veces nos afectan alrededor, digamos, pues porque sufrimos ya sea de humillaciones o discriminación ante la sociedad, ya que muchas veces las personas no nos ven como que a su altura. Entonces, el hecho de hablar algún idioma maya, el hecho de portar un traje o algo así, muchas veces hay personas que se sienten superiores hacia las personas que lo portamos o que lo hablamos, por así decirlo. Hablaremos también sobre los derechos, de cómo se clasifican los derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican en los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos culturales. ¿Cuáles son los derechos civiles? Un derecho civil es un derecho exigible que permite al recurso que produce una violación del mismo. Estos derechos se entienden comúnmente como una garantía e igualdad de oportunidades sociales y de protección independiente de la raza, la religión y el género o otras características. Los derechos políticos es una disciplina que estudia y defiende conceptos como que en el Estado, cómo se organiza, cuál es su finalidad y funciones. Gracias, licenciado. A ti muchas gracias. ¿Qué tal, compañero? Hola, licenciado, ¿qué tal? Sí, José. Muy bien, sigo yo. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, en continuación al tema les hablaré de una manera breve sobre los tratados que surgieron de algunas leyes y convenios. Bueno, empezamos con el convenio 169. Este fue creado por la Organización del Trabajo en 1989. Y en este año pues se publicó y ratificó dicho artículo por 22 países. Número 1. Este tratado es internacional y en virtud del artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala es ley nacional y superior al derecho interno. También existe el convenio 107, que de igual manera les da importancia y protección a los pueblos indígenas, pero la diferencia que existe entre estos es que el convenio 169 su fuerza radica en la defensa de los pueblos indígenas como sociedades permanentes, el respeto de la diversidad étnica y cultural frente a la integración de estos pueblos. Bueno, finalmente, el 13 de septiembre del 2007 se aprobó la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU con 144 votos a favor y 4 países en contra,
Posteriormente, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, que fueron los 4 países en contra, modificarían pues ellos mismos su voto en contra y también apoyarían la declaración. Por parte de la región guatemalteca hubo un reconocimiento en los acuerdos de paz llamado fundamental para la construcción de la unidad nacional, basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. Por ello, el gobierno de Guatemala se obligó pues, estos acuerdos a realizar una serie de acciones en relación con la identidad de los pueblos indígenas, la lucha contra la discriminación, los derechos culturales, los derechos civiles, políticos y sociales económicos. Muy bien, ahora le pido por favor cambio de presentación. Muy bien. Ahora les mencionaré sobre los retos y dificultades que afrontan los pueblos indígenas en relación al sistema judicial. Cuando los pueblos indígenas sufren injusticias o se ven amenazados y violentados a sus derechos, o si por el contrario se encuentran en la necesidad de ejercer sus obligaciones ante otra persona, estos tienen una diversidad de dificultades para acudir a un tribunal o juzgado y podemos mencionar algunas de ellas, como por ejemplo, gastos de transporte, discriminación por parte de los propios pueblos, dificultades especiales que tienen las mujeres y niños y la complejidad del sistema para ellos. A continuación se abordarán brevemente unas de esas dificultades. En ella, regresa por favor. Gracias. Una de ellas, entran el gastos en transportes y alimentación por la lejanía de fiscalías. Debido a la lejanía en la que se encuentran varios grupos de pueblos indígenas, nace la primera dificultad, la cual es como la de transportarse hacia tribunales o juzgados. Debido a la extrema pobreza que los abarca día a día, no tienen los suficientes recursos para pagar el transporte y su condición es tal, si quisieran o si se vieran en la dificultad de recurrir a un juzgado, tendrían que invertir lo que tienen para comer, por lo cual también aquí se hace mención de la alimentación, ya que no hay ayuda económica ni apoyo en este sentido para estos pueblos. También está el exceso de formalismo, burocracia y complejidad del sistema. Otro factor importante a tomar en cuenta es el formalismo de dichos actos. Nosotros como estudiantes de Derecho estudiamos los procesos, estudiamos las partes de una audiencia, los plazos en que deben ser interpuestos los recursos, la importancia de la puntualidad y el decoro. Pero todo esto lo aprendemos y sabemos por la carrera que a estos se basa nuestro futuro profesional. Por supuesto que esto no debería de ser así, ya que cada ciudadano tiene el derecho y la obligación de estar informado y saber cómo proceder a este tipo de situaciones. Muy bien, ahora los dejo yo con mi compañera Maylin Velázquez. Gracias, Sebastián. ¿Qué tal, compañero? Madeline, ¿cuánto tiempo te vas a llevar? Porque tengo entendido que tienen otra clase, ¿no? Sí, es correcto, licenciado. Fíjese que ya faltan 4 temas. Si gusta, los hago resumidos. Resúmelo, por favor. Resúmelo. Ok, perfecto. Continuando con las mismas dificultades de las que hablaba nuestro compañero Sebastián, nos referimos al acceso de justicia por geografía. Permítame, aquí. Lamentablemente para nuestro país continúa siendo una desventaja. La mayoría de los departamentos de nuestro país carece de suficientes juzgados, de traductores, en este caso del conocimiento de las personas como tal para que ellos puedan acceder a esto, ¿verdad? También se existe de peritos especializados en los cuales pueden ayudar a traducir los distintos idiomas, los distintos lenguajes que nosotros como país poseemos. La verdad es que somos muy ricos en eso. Contamos con el idioma oficial, que es el español, y 22 de origen maya. El Estado como tal sí reconoce y promueve y respeta estos idiomas, pero de llegar a los pueblos y tener un traductor jurado por departamento, pues lamentablemente no es así. Continuamos con la presentación, por favor. Gracias. Continuamos con el acceso de justicia por lingüística. Esto es a lo que íbamos. El Estado reconoce y promueve, como antes lo decíamos, sin embargo, tenemos el problema de la falta de comunicación entre el sistema de justicia y los pueblos indígenas. Para nosotros lograr que esto sea mutuo, deberíamos de organizar talleres con el acceso a justicia y inculcar las necesidades económicas, culturales que tiene esta población.
tendríamos como población y como gobierno responder hacia ellos, con una respuesta eficiente y eficaz. Siguiente presentación. Bueno, continuamos con la tercera dificultad de los pueblos, sería la falta de pertinencia cultura. ¿Qué es pertinencia cultural? Esto implica valorar la diversidad biológica, cultural y social del ser humano. En este caso, pues hablamos de nosotros, los pueblos indígenas como tal, influyendo todo tipo. Nos damos cuenta de que no poseemos nada de esto debido a que no existe, como decíamos antes, el conocimiento, y se puede pues invocar la existencia de los derechos como tal, de derechos a sus propios sistemas jurídicos, derecho a la libre determinación o autogobierno y derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, derecho a la tierra y al territorio y a sus recursos naturales. Continuamos, por favor. Dejémoslo ahí. Ok. ¿Qué puedo...? Hay algo bien importante en el esquema que ustedes plantearon que me llamó mucho la atención y va para todos. El que no haya pertinencia cultural y en este país no tiene acceso la cultura a la justicia. Cuando me refiero en este sistema, porque todos los 4 pueblos que mencionamos somos pobres, somos obreros, somos campesinos, amas de casa, alumnos, estudiantes, jóvenes, mujeres, y la pertinencia a la justicia, menos tener ese razonamiento cultural de esa cosmovisión o de esa pluriculturalidad que debemos de tener en la visión de la justicia del país. Vamos a dejar ahí la cuestión de los grupos, porque yo sé que están ya encima los otros compañeros para ingresar. Solo una pregunta, ¿quiénes faltan? Un aplauso, por favor, que no se me olvide siempre. ¿Quiénes faltan? Benjamín, ¿quién más falta? Catherine, ¿quién más? Carlos. Perdón, licenciado, yo no solamente levanté la mano por error. Bueno. Cristian, estamos de acuerdo, también estamos pendientes, Cristian. Yo creo que nos va a dar tiempo a salir la próxima clase de una vez. De mi parte, buenas noches y muchas gracias por su atención. Gracias.